Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este podcast titulado Violencia por razón de género, los retos de la igualdad y la inclusión. Mi nombre es Daniela, él es Ramón, Lulú y él es Eduardo, estudiantes de la Facultad de Derecho y Criminología en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Este podcast pertenece a la evidencia 2 de la materia Igualdad de Género, Diversidad Sexual e Inclusión. El objetivo de este podcast es reflexionar sobre un tema que afecta a miles de personas en México y en el mundo: la violencia de género y las barreras que aún existen para alcanzar la igualdad y la inclusión. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque la violencia por razón de género no es un problema privado, sino social y estructural. Porque mientras existen desigualdades no podemos hablar de un verdadero Estado democrático ni de una vida digna para todas las personas. A lo largo de este podcast vamos a revisar 4 cosas importantes. ¿Qué significa la violencia por razón de género y cómo se manifiesta? 2. ¿Cómo se presenta en el contexto mexicano con datos y ejemplos? 3. Los principales retos para lograr la igualdad y la inclusión, especialmente en temas de diversidad sexual y tecnología. 4. La importancia del lenguaje incluyente como herramienta de cambio. Nuestro propósito es crear conciencia y compartir información sobre todo, invitarles a reflexionar, así que acompáñenos. ¿Qué es la violencia por razón de género? La violencia de género es un concepto amplio que abarca todas aquellas conductas que se ejercen contra una persona por el hecho de ser mujer o por pertenecer a un grupo de género o diversidad sexual históricamente discriminado. No se trata únicamente de agresiones físicas, aunque estas son muy visibles y graves. También se manifiesta en lo psicológico, lo económico, lo sexual y lo simbólico. De acuerdo con la Ley General de Acoso de las Mujeres libre de violencia, podemos hablar de violencia física como golpes o lesiones, violencia psicológica que incluye insultos, humillaciones, chantajes o amenazas, violencia económica y patrimonial cuando se controla el acceso al dinero o se despoja a alguien de sus bienes, violencia sexual desde el acoso hasta la violación, violencia simbólica más difícil de detectar, pero presente en chistes, imágenes o expresiones que esfuerzan la desigualdad. Pensemos en un ejemplo cercano. Cuando en la escuela se burlan de un niño porque llora como niño. No puede ser algo grave, pero en realidad refuerza la idea de que lo femenino es inferior. Eso también es violencia simbólica. La ONU Mujeres señala que 1 de cada 3 mujeres en el mundo ha experimentado violencia de género. En México los números son alarmantes. Millones de mujeres reportan haber vivido violencia a lo largo de su vida. Y lo más importante, no hablamos de hechos aislados, sino de un sistema estructural que coloca a unas personas en situación de poder, a otras en situación de vulnerabilidad. Por eso, antes de pensar cómo erradicarla, necesitamos reconocerla en todas sus formas. Por lo que no se nombra, no existe. Bueno, hoy hemos revisado qué es la violencia de género, cómo se manifiesta en México, cuáles son los retos de la igualdad y la inclusión, y la importancia del lenguaje incluyente. La conclusión es clara: no basta con reconocer el problema, debemos de comprometernos a transformar nuestras prácticas, desde la forma en que hablamos hasta las políticas que exigimos a nuestros gobiernos. La violencia de género no es inevitable y se puede prevenir. La igualdad y la inclusión no son sueños, son derechos que debemos hacer realidad. Como sociedad tenemos la responsabilidad de construir un futuro donde todas las personas, sin importar su género, orientación sexual o identidad, puedan vivir libres de violencia y con igualdad de oportunidades. Parte 2. Manifestaciones en México. Cuando hablamos de violencia de género en México, debemos reconocer que estamos frente a una crisis. Los datos oficiales lo confirman. Según la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, más del 70% de las mujeres mayores de 15 años han sufrido algún tipo de violencia. Los feminicidios son las formas más extremas. Tan solo en 2023 se registraron más de 850 casos tipificados como feminicidios en el país. Eso significa más de 2 mujeres asesinadas al día por razones de género. Pero hay otras formas más cotidianas que también dañan profundamente. El acoso callejero, que limita la libertad de movimiento, la violencia doméstica, muchas veces normalizada, la discriminación laboral, donde se contrata menos a mujeres en puestos de liderazgo, la violencia digital, como la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento o el acoso en redes sociales. El problema es que muchas veces se piensa que estas situaciones son normales o naturales, pero no lo son. Son producto de desigualdades históricas que se han naturalizado. Aquí me gusta retomar la cartilla de la HL sobre la violencia de género, que explica cómo identificar estas manifestaciones y qué derechos tienen las víctimas. Porque la información es poder, entre más sepamos, más podemos prevenir y actuar. Y algo muy importante, la violencia de género no solo afecta a las mujeres, también alcanza a personas de la comunidad LGBT y exclusión. Por eso no basta con denunciar casos graves, hay que cambiar la cultura, la forma en que pensamos, hablamos y actuamos, y ahí es donde entra la igualdad y la inclusión. La tercera parte de los retos de igualdad e inclusión, que al hablar de igualdad e inclusión, lo primero que debemos decir es que no se trata solo de un tema de leyes, sino de prácticas sociales. En México tenemos normas que reconocen la igualdad entre mujeres y hombres, pero en la práctica hay una brecha muy grande. Algunos ejemplos de estos pueden ser en el ámbito laboral, que las mujeres ganan en promedio 14% menos que los hombres por el mismo trabajo. Otro ejemplo sería en política, que aunque hay una paridad en el Congreso, todavía hay resistencias y violencias políticas en razón de género contra candidatos y funcionarios.
Y por último sería en el sector de la tecnología, que las mujeres y personas en la diversidad sexual tienen menos acceso a herramientas digitales y a carreras de ciencia tecnológica, ingeniería y matemáticas. La inclusión va más allá de la igualdad formal, significa crear espacios donde todas las personas se sientan reconocidas y respetadas. Aquí entra la diversidad sexual, como menciona Flores Dávila y Macís, y aunque existen prejuicios y estigmas para las personas LGBTI, en muchos estados hasta hace poco se negaban derechos como el matrimonio igualitario o la adopción homoparental. Otro reto es el uso de tecnología. García Barrera y Bauza explican que los algoritmos reproducen sesgos de género. Por ejemplo, si buscas en internet la palabra ingeniero, las imágenes suelen ser mostradas hombres, mientras que con enfermera aparecen mujeres. Estos patrones refuerzan estereotipos. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos una educación con perspectiva de género, política pública incluyentes y sobre todo un cambio cultural que nos lleve a la diversidad como una riqueza y no como una amenaza. Ahora les hablaré sobre el lenguaje incluyente y no sexista. El lenguaje no es solo un medio de comunicación, es también una herramienta de poder. Cuando decimos los ciudadanos parece algo neutral, pero invisibiliza a las mujeres y a las identidades no binarias. Por eso, el Manual de Comunicación No Sexista de Richard Bello propone alternativas para hablar de manera incluyente. Algunos ejemplos son: en vez de los alumnos podemos decir estudiantado o personas estudiantes. En lugar de los trabajadores, decir el personal trabajador, y sustituir palabras que refuercen estereotipos. No es sexo débil, es personas. El video lenguaje no sexista nos recuerda que no se trata de moda, sino de justicia social, porque el lenguaje moldea la realidad. Si nombramos a las mujeres, si nombramos a la diversidad, entonces existen y tienen un lugar en la sociedad. Muchas personas critican el lenguaje incluyente porque piensan que complica la comunicación, pero lo cierto es que nos obliga a pensar en cómo nuestras palabras incluyen o excluyen, y eso ya es un cambio importante. El reto no es solo académico, es cultural. Cambiar el lenguaje es también cambiar la forma de ver el mundo, y aunque parezca pequeño, puede marcar la diferencia entre invisibilizar a alguien o reconocer su dignidad. Muchas gracias por acompañarnos en este podcast. Esperamos que estas reflexiones les sirvan para cuestionarse y también para actuar, porque la igualdad empieza en lo cotidiano, en cómo tratamos, hablamos y reconocemos a los demás. Nosotros somos Daniela, Ramón, Lulú y Eduardo. Esta fue la evidencia 2, violencia por razón de género y los retos de igualdad e inclusión. Gracias por escucharnos y hasta pronto.